Bienvenido a Escribir sin Red, el podcast donde la literatura se baja a los altares y va sin cortarse, se pide una caña o un whisky sin hielo. ¿Quién soy? Soy Francisco Concepción, el de siempre, el que está en la montaña, en el destierro y que baja una vez en semana a ponerse detrás de esta barra y contarte que escribir duele, pero no hace falta sangrar en directo, no lo voy a hacer. Hoy te vengo a hablar de la técnica Word-What. Sí, ese señor inglés que se paseaba por los lagos y por los distritos de Inglaterra, que ha dicho tantas veces que emoción recordada en tranquilidad, esa es su técnica, emoción recordada en tranquilidad. No te asustes, no voy a convertirme en un coach de esos de las redes sociales, ni que respires con una vela aromática. Voy a ver o a tratar de enseñarte cómo usar esa técnica para escribir mejor prosa, pero también aplica a poesía, a guiones, lo que sea. Eso sí, sin postureo y con ejemplos que puedas masticar. Porque el problema no es sentir, el problema es convertir. La emoción es gasolina, la tranquilidad es el motor. Si echas gasolina en el suelo es posible que explote. Si la metes en un motor te va a llevar lejos. Bien, vamos directo a qué narices es la técnica de este señor que puso en funcionamiento y que le fue tan bien. La técnica Word-What. Pues bien, te lo voy a traducir al idioma de bar. Es algo así como vive algo fuerte, apártate un poco, recuerda con detalle y reescribe sin temblar. En 4 tiempos, como un compás. Él lo aplicaba a la poesía, pero sirve para todo, igual para la narrativa. Bien, como un motor de 4 tiempos. Tiempo 1, calor. Ahí tienes la experiencia, el bofetón, la bronca, el enamoramiento, el miedo, la vergüenza, la injusticia, la belleza que te desarma. Y luego pasamos al tiempo 2 de este motor, el enfriado. Te alejas, caminas, duermes, y todo esto lo dejas macerar. Y pasamos obviamente al tiempo 3, lo llamado la memoria. Y vuelves al sitio donde sucedió, donde lo captaste, donde lo viviste, donde lo sentiste, con la cabeza serena, y rescatas detalles precisos, como los olores, las texturas, los sonidos, frases exactas que escuchaste. Y por último, el tiempo 4, la forma. Ahí es donde pones ritmo, recortas la grasa, eliges palabras normales. Sí, lenguaje de la gente, no catecismo. Así de simple, así de fácil. Nuestro escritor, William Wordsworth, escribía andando. Y no porque estuviese haciendo cardio. Dudo que allá por 1770, cuando nació él, estuviese de moda en las redes sociales esa práctica, sino porque el cuerpo marca el ritmo. Caminar ordena, decanta, separa la espuma de la cerveza. Prueba a pensar un párrafo cuando vas caminando. Ta, 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 ta. El oído manda. El ritmo no es solo poético, es prosa con respiración. Un buen párrafo se puede decir en voz alta sin ahogarte. Si te falta aire, vete pensando que sobra texto, sobra texto si te falta aire al decirlo en voz alta. Y después están los puntos del tiempo que se llaman. Son instantes que se te quedan pegados en la memoria con una nitidez rarísima y te alimentan durante años. Te voy a poner ejemplos. ¿Te acuerdas la primera vez que te pillaron mintiendo? ¿Te acuerdas del olor que tenía aquel pasillo de hospital? ¿O aquella frase de tu madre en la cocina? ¿O el chirrido de metal de aquel columpio en invierno? Todo eso lo plantas en una página y ¿sabes qué crece? Crece una novela, y además maravillosa. Yo quisiera compartirte el kit de Word-What para escritores, pero para escritores de bar, no de museo. Te lo vas a llevar puesto hoy mismo. El primer punto del kit es que captures caliente, sin escribir literalmente. Cuando te pase algo, sientas algo o algo te remueva, no escribas la obra, no lo escribas, solamente apunta 3 olores, 3 sonidos, un detalle físico y una frase exacta que escuchaste o que alguien dijo. En notas de móvil, lo que sea, 0 metáforas, en crudo. Punto 2 del kit.
Reposo. Tienes que dejarlo reposar mínimo 24 horas, pero eso es como regla barata. Una semana mejor si puedes, es como un jamón buen curado. El texto necesita bajar de fiebre. Tiene fiebre, está caliente. Punto 3 del kit WordWhat. Camina sin un podcast, sin música, sin el móvil y sin tandem, solo tú y tu cabeza. Recorre mentalmente la escena que viviste, el lugar, y si se repite un solo detalle, eso es oro, es una pepita de oro. Vamos al punto 4. La primera escritura fría. Te vas al teclado y cuentas lo que pasó. Eso sí, en lenguaje normal. Nada de mis pupilas eran luciérnagas. No me seas, no me seas. Lo escribes en lenguaje normal. Punto 5. El ritmo por el oído. Lo lees en voz alta. Donde tropieces, cortas. Si te falta aire, párrafo nuevo. Punto 6. La tijera triple. Un adverbio inútil a la basura. Una frase brillante que tapa la verdad, fuera. Información que explica además, fuera. ¿Sabes por qué? Porque la emoción aguanta de pie sola. No necesita nada. Coge esa tijera y corta. Y por último, y no menos importante, mancha el texto de verdad. Deja un dato desagradable o ridículo que te deje en evidencia. Ese dato humaniza el texto. Y hay un grave error que cometen muchos escritores, que es escribir con fiebre y publicar en caliente. Me explico. Lo vemos cada día. Alguien tiene un drama o cree que lo tiene, porque ya hay dramas para cualquier cosa, y escribe 1500 palabras en Instagram, sube stories llorando y cree que ha creado literatura. No, ha hecho una catarsis pública y a veces hace falta, pero no debemos confundir terapia con escritura. Aquí vienen unas palabras feas pero necesarias. La tranquilidad no es cobardía, es respeto al lector. Si te desangras, que sea por lo menos después de ponerte la venda. Y ahora unos ejemplos concretos para que nadie diga: Francisco, hablas en abstracto. No. Venga, vamos con el primer ejemplo. Una discusión en el bar. Apuntes calientes que tomé. Olor a fritanga más limón. Vaso pegajoso. Camarero con tatuaje de pez globo. La frase que escuché: lo tuyo no es trabajo, es un hobby caro. Después de dejarlo macerar, ahí viene el texto frío. Entró tarde y pidió vermú como quien pide perdón. Se sentó sin mirarme y colocó el móvil sobre el vaso a ver si el cristal hacía de escudo. Dijo que escribir no era un trabajo, que era una especie de capricho con factura. No le discutí. Miré su tatuaje de pez globo hinchado en el antebrazo. Parecía a punto de explotar si alguien lo señalaba. No lo señalé. ¿Te das cuenta? Nada rimbombante, pero el texto respira. El detalle del pez globo sostiene la escena. Si luego quieres subir el volumen, ya tendrás base. Bien, otro ejemplo. Un recuerdo caliente que viene a mi memoria caminando. Mi padre me lanzó las llaves del coche a los 14 años para que las fuese conociendo. Y ese recuerdo en frío, una vez dejado madurar, que ya ha pasado mucho tiempo, se convierte en lo siguiente. Las llaves pesaban más que mi mano. Mi padre las lanzó sin mirar, como quien tira pan a las palomas. No dijo: algún día será tuyo. Dijo: que hagan ruido en el bolsillo. Aprendí que hay herencias que empiezan por el tintineo. Vale, pequeño, nítido, resonante. Ahí está otro ejemplo. Y existen unas trampas habituales que debes esquivar. Por ejemplo, las nostalgias empalagosas. Si todo es ¡ay, los veranos!, te estás escondiendo. Mete aristas, mete cristales. Otra es la indulgencia. Escribir para que te aplaudan por valiente. La valentía en escritura es exactitud, no es exhibicionismo. Después está la metáfora del stock, ¿no? Luciérnagas en las pupilas, océanos en la mirada. Reciclaje, busca objetos raros. La mancha de aceite en el suelo. Ese pitido del microondas, esa jodida etiqueta que te pica en los calzoncillos.
Después está el tranqui trampa, pasarte de frío o quedarte marmoria. La emoción debe latir debajo, si no late, vuelva al paseo. Y aquí te dejo la caja de herramientas o las herramientas que debes llevar si quieres aplicar el método WordWord. Notas de voz de 30 segundos recién ocurrió el hecho. No para publicar, sino para recordar la música de la escena. Un mapa sensorial. Dibuja rápido el lugar, donde estaba la luz, que pegaba, que olía extraño. Luego una lista de verbos activos. No hubo, ni había, se clavó, raspaba, se negó, crujió. También el nunca prohibido. Si escribes nunca olvidaré, borra, pero bórralo ya. Y muestra por qué no lo olvidarás. Y después está la regla del camarero. Si puedes contarle la escena en 30 segundos a un camarero y que te entienda el lector también, y no lo digo por despreciar al camarero, lo digo porque el camarero siempre va con prisas y tiene el foco puesto en otro lugar. Bien, y no podía faltar la sección de preguntas incómodas, pero para que trabajes lo tuyo, ¿eh? ¿Qué momento te persigue cuando caminas? ¿Te has parado a pensarlo? ¿Qué detalle vergonzoso estás evitando poner porque te dejas feo o en ridículo? Si lees tu último texto en voz alta, ¿en qué frase te falta el aire? ¿Estás escribiendo con fiebre en caliente para recibir aplausos instantáneos? ¿Y cuál es tu compás natural? ¿Frases cortas como pasos rápidos o largas como cuestas? No me las contestes a mí, contéstaselas a tu texto, ¿vale? Bien, y vamos con un ejemplo largo para que veas el recorrido. Aquí los apuntes calientes, eso es en crudo. Olor, lejía fuerte más café requemado. Sonido, timbre de consulta, carrito que chirría. Un detalle, el suelo brillante, casi un espejo. Frase exacta, siéntate un momento, por favor, lo dice la doctora. Sensación física, calcetín húmedo en el talón. Y aquí va el texto frío, con una versión ya trabajada. La sala olía a un desacuerdo entre la lejía y el café. El timbre sonaba como un pudor de escuela, como pidiendo permiso para molestar. El suelo brillaba tanto que si te inclinabas, te veías los miedos en la barbilla. La médica dijo, siéntate un momento, por favor. Y ese por favor fue una silla más. Noté el calcetín húmedo en el talón, un detalle idiota que no quise arreglar, porque uno prefiere que le rocen las cosas pequeñas cuando las grandes se acercan. Salí sin diagnóstico, con la marca de la silla en la parte de atrás del culo. A veces lo único que te da un hospital es un contorno. Bien, Francisco, ¿y si yo no tengo grandes emociones? Pues nada, no te preocupes. La intensidad no se mide por decibelios, sino por precisión. Un semáforo, una espera, una nevera vacía, una carta que no llega. La técnica de WordWords no necesita drama, necesita mirada y distancia. Lo cotidiano en frío también corta. Bien, y todo no va a ser escribir, también nos encanta leer. Y hoy tenemos un lector salvaje. Es Pedro Padilla. Pedro, buenas tardes. ¿Qué nos sugieres como lectura? Buenas tardes. Para mí es un placer el poder hablar de libros para vosotros. Mi recomendación se titula Lo único que le interesa a la gente y es de un autor canadiense, François Blaise. Es su última novela porque poco después de publicarla se suicidó y yo creo que parte de esa angustia existencial está trasladada al libro. Es una historia que en cierto modo recuerda a Asimov o a Philip K. Dick, sobre todo al primero, porque plantea una trama detectivesca y se relaciona con lo que podría ser una premisa de ciencia ficción, aunque yo creo que es mucho más que una novela de ciencia ficción. Como la buena ciencia ficción, hay una trama superficial y luego hay algo mucho más profundo, como en este caso puede ser tanto cuestiones filosóficas, metafísicas, como incluso una evolución del pensamiento en lo que se refiere a una visión más feminista de la vida y se aplica a la ciencia ficción. Lo único que le interesa a la gente es divertida, es breve,
es simpática, es muy inteligente, en algún momento puede ser un poco arduo de leer, pero yo creo que es una novela que se lee muy fácil y que sobre todo que es muy interesante. Pedro, muy interesante la lectura que nos compartes. Mientras hablabas estaba navegando porque no he leído esta obra, que está editado en Barret, y la portada es espectacular, es una provocación. Un señor de traje y corbata con su maletín, se ve que es un ejecutivo, en modo ilustración la portada, va paseando una cabra a modo de mascota. Es una verdadera provocación. Gracias por la sugerencia. Decía que Pedro es un lector salvaje porque tiene una cuenta en Twitter, en X, en la que siempre aparece con un libro en la mano. Eso sí, también a veces con un libro y un bocadillo o un café, pero siempre está hablando de libros y, como él bien dice, disfruta comentando libros. Hay que seguirle. Su cuenta de Twitter es Blog Escritor, Pedro Padilla, y estas semanas está de presentación. Acaba de publicar también su nueva obra. Está editada en ediciones en Huida. La obra se titula El Pecho y es de la relación de una pareja que se enfrenta, como no podía ser de otra manera, a una crisis profunda y llega el momento de tomar decisiones. ¿Y qué sucede? La mayoría de las veces que actuamos de forma irracional. Y ahí los dejo. Les invito a seguir su cuenta si quieren hablar y conocer buenas lecturas, y a echarle un vistazo a esta obra editada en ediciones La Huida, que es El Pecho. Muchas gracias, Pedro. Seguimos hablando de libros. Ay, se me olvidaba, si eres un escritor o una escritora y necesitas un empuje en las ventas de tu novela, has publicado y nadie se ha enterado, pues mira, deja de gritar en el vacío. En Escribir sin Red te vamos a ayudar a que te lean de verdad y que tu marca de escritor o escritora crezca. Porque vamos a leer tu obra, la vamos a reseñar y la vamos a recomendar en este mismo podcast, donde nos escuchan en los 5 continentes, sí, en los 5, con más de 30.000 oyentes por episodio, y además la vamos a difundir en varias revistas literarias asociadas con las que tenemos acuerdo. Mira, hemos diseñado un pack a medida para lectores y escritores que incluye revistas especializadas, redes sociales, plataformas literarias, podcast. Mira, esto sin humo, sin promesas vacías. Alcanzamos más de 100.000 impactos con este pack. Visibilidad real, lectores reales. Escríbeme a escribirsinred@gmail.com y te comparto la información. Porque aquí los autores se hacen oír, se les escucha, pero sobre todo venden. Y hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Escribir sin Red. Ya sabes dónde nos vemos, en los bares.